Amigos, qué gusto estar con todos ustedes en esta nueva emisión de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y en esta ocasión, como ya lo vio en lo que es esta cortinilla de inicio de este programa, de esta nueva emisión, el nuevo sistema de justicia penal. El pasado martes se cumplió un año ya aquí en Sonora de su implementación y tenemos a un invitado especial esta noche para platicar a profundidad qué es lo que ha pasado a lo largo de este año con la implementación, que se ha logrado, que hay todavía materias pendientes en torno al nuevo sistema de justicia penal. Y bueno, agradecemos mucho que esté esta noche el fiscal general de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, que arrancamos rapidísimo con la invitación. Muchísimas gracias, fiscal, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, fiscal. Y se encuentra con nosotros Sergio Valle, también de Noticieros Televisa Hermosillo. Sergio, bienvenido. Buenas noches, fiscal. Muchas gracias. Gracias por este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación. Fiscal, pues ya un año de lo que es ya la implementación del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuál es el balance, precisamente un año ya de implementado aquí en Sonora? Yo veo un balance muy positivo y bueno, también hay gente muy experta y conocedora del nuevo sistema que también así lo confirma. Entre ellos la doctora María de Los Ángeles Fromou, que fue la encargada del órgano implementador a nivel nacional, quien ella misma lo ha referido, que para ella fue asombroso cómo en ese tan corto tiempo que se tuvo aquí en el estado de Sonora para su implementación, se haya implementado tan bien y además, pues según sus propias palabras, de manera asombrosa. También hay que recordar que el señor Alejandro Martí, que es uno de los principales promotores de la implementación de este sistema de justicia en el país, él había hecho unos reclamos muy fuertes antes de que iniciara la actual administración de por qué en el estado de Sonora había tal atraso en esa implementación. De tal manera que al inicio de este nuevo gobierno, bueno, pues gracias a la voluntad de la señora gobernadora, pues empiezan a realizar los trabajos en los cuales no había margen de error. Teníamos que realizar cada una de las acciones para que en tiempo y forma se pudiera cumplir con ese mandato constitucional. El presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, había sido muy claro. Ya saben ustedes que aquí en México, pues estamos en ocasiones acostumbrados a las prórrogas. Y había quien podía pensar o creer que esa fecha límite establecida en la Constitución, que era el día 18 de junio del 2016, podía haberse prorrogado en un momento dado. Sin embargo, el presidente de la República fue muy claro y en varias ocasiones así lo refirió. No va a haber prórroga. De tal manera que, bueno, pues se hicieron grandes esfuerzos. Aquí debo de reconocer también el gran trabajo que realizó el doctor Raúl Guillén López como coordinador del órgano implementador a nivel estatal, una persona, un académico, que es un experto en el sistema también, que lo teníamos aquí en el estado de Sonora, pero que iba y daba cursos y pláticas a nivel nacional, pero que en su estado no estaba todavía implementándose. Entonces a él se le pidió, lo sacamos de la academia, de la universidad, para que viniera a ayudar en su implementación, y se lo digo con toda honestidad, considero yo que hizo un gran trabajo. Claro, todavía hay cosas por hacer, está ahorita operando en todo el estado de Sonora. El balance, en mi concepto, es muy positivo, es muy favorable. Creo que es también importante y por eso me parecen estos espacios también muy significativos para poderlos socializar, para poderle transmitir a la ciudadanía cuáles son los resultados, cómo vamos y poderles transmitir la idea de que es un sistema que en mi concepto es en el objetivo que tiene, que es principalmente el de cumplir con el postulado del artículo 17 constitucional, en el sentido de que los mexicanos tenemos derecho al acceso a una justicia más pronta, expedita, completa e imparcial. Definitivamente este nuevo sistema de justicia penal sí es mejor que el sistema tradicional para cumplir con ese mandato constitucional. Y es por ello que está esta noche con nosotros, fiscal. Le agradecemos mucho porque, Sergio, no sé la percepción que tengas, pero siento que en ocasiones cuando la gente escucha este concepto de nuevo sistema de justicia penal, tiene muchas o mala información en torno a este tema y es importante que el fiscal esté con nosotros esta noche. Platicábamos antes, fiscal, de entrar al aire, justamente de algunos de los aspectos
que han sucedido alrededor de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Sonora. Primero empezamos tarde. Y no empezamos tarde porque, por lo menos en esta parte, en esta administración se quisiera empezar tarde, sino que hubo un retraso ahí, que bueno, ya habrá quien tenga que dar una explicación. Hay un grado de avance importante, en poco tiempo, 8 meses, nos lo compartía usted antes de entrar al aire. Bueno, en esos 8 meses, ¿qué tanto se ha avanzado? Estamos todavía, siento yo, en un proceso de aprendizaje, no sé si sería correcto decir una curva de aprendizaje. ¿Qué nos faltaría? Bueno, primeramente voy a decirte que cuando inicia esta administración estábamos en el lugar 32, en el último lugar. Ahora, de acuerdo a ciertos indicadores, estamos en el lugar número 7 a nivel nacional. Y cuando tú me preguntas ahorita qué nos pudiera faltar, yo quisiera primero hacer una remembranza sobre una situación que pasaba. Les decía hace un momento que en el 2008 se emite esa reforma constitucional en donde se establece en un transitorio que los estados y la federación tendrán 8 años para poder implementar el nuevo sistema. Y se empieza una campaña de socialización para convencer a la ciudadanía sobre las bondades de ese nuevo sistema de justicia penal que estaba por implementarse. Entonces, en ese momento, a la ciudadanía, en esa campaña publicitaria, se le ofrecía que a través de este nuevo sistema se iba a lograr, de alguna manera, el abatimiento de la delincuencia o bien la disminución de la criminalidad. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta, como les decía hace un momento, que el principal objetivo del nuevo sistema de justicia penal, que ahora ya no le debemos de llamar tan nuevo, porque ya tenemos, por lo menos aquí en Sonora, 9 meses funcionando, vamos llamando el sistema de justicia penal acusatorio adversarial, su principal objetivo, como les decía, es poder brindar a la ciudadanía una justicia más pronta, expedita, completa e imparcial. Y en ese sentido, yo considero que aquí en Sonora sí se ha venido cumpliendo con ese postulado y avanzando. ¿Cuáles son las partes que pudiéramos considerar que nos faltan por hacer? No hay que perder de vista que el sistema inquisitorio, que era el sistema tradicional, tenía 500 años en nuestro país, desde la Santa Inquisición. Y en 1917, bueno, con la Constitución General de la República que tenemos todavía vigente en este país, pues ahí es donde se establece también ese sistema inquisitorial, que era el anterior. Ahora este sistema acusatorio adversarial, pues apenas tenemos 9 meses. Sin embargo, yo estoy seguro que en estos 9 meses, por lo menos aquí en Sonora, ha demostrado que sí es una mejor manera de allegarle justicia a la ciudadanía. Y les puedo platicar casos concretos de cómo y por qué. Hay quien ha pretendido transmitir la idea a la ciudadanía de que el nuevo sistema o el sistema acusatorio adversarial se limita a lo que llaman la puerta giratoria. Ese es el cuestionamiento principal que ciertos sectores, que algunas personas han emitido cuando han cuestionado este sistema. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, las figuras jurídicas que contiene, las herramientas que contiene, el procedimiento que contiene, va mucho más allá que ese mito, que para mí es un mito, de la puerta giratoria. Hay otras instituciones jurídicas o herramientas jurídicas contempladas en ese ordenamiento jurídico que nos han venido precisamente ayudando a llegar de una manera más pronta y expedita la justicia a la ciudadanía. ¿Cuáles son algunas de esas herramientas? Primeramente, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahí van la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa. Y está solamente previsto para los delitos que se hayan cometido en donde no haya habido violencia en las personas. De tal manera que ahí entra una gran gama de delitos como los fraudes, abusos de confianza, despojos, robos sin violencia, etc. Y tenemos un equipo de mediadores muy grande, un centro de atención temprana donde llega la ciudadanía a presentar sus querellas, sus denuncias. Y
y hay un cuerpo también de agentes del Ministerio Público orientadores, que ellos determinan cuáles de esos asuntos son susceptibles de mandarse o de enviarse al área de mediación o de conciliación. En ese tipo de asuntos se han resuelto o desarticulado conflictos hasta este momento, que llevamos 9 meses de su implementación en Sonora, por un número de más de 5.500 acuerdos reparatorios, en donde la víctima de inmediato o en ese momento se le reparó el daño. A diferencia del sistema tradicional, en donde hubiera tenido que esperar a que se sustanciaran todas las etapas de ese procedimiento tradicional, que implicaba pues toda la averiguación previa, la consignación, la preinstrucción ya en el juzgado, la instrucción, la apelación, el amparo, 3 años tranquilamente. Ahora en 2 o 3 semanas ya el asunto está resuelto. Ahí hay 2 observaciones que les quiero hacer muy importantes. Primero, que para someterse a esos acuerdos reparatorios es voluntad de las partes. Si el ofendido no se quiere someter, simple y sencillamente sigue su curso normal dentro del procedimiento acusatorio adversarial, así es. Igual por el imputado, si él dice, no, yo no me quiero someter a una conciliación ni a una mediación, bueno, pues él considerará que se va a defender durante toda la ruta del procedimiento penal. Y por otro lado, la observación muy importante es, y un dato muy concreto, es que en esas reparaciones del daño se han cubierto en estos 9 meses que lleva aquí en el estado de Sonora más de 35 millones de pesos a favor de las partes ofendidas, que no es una cantidad menor. Y por otra parte, cuando hablo de 5.500 acuerdos reparatorios, hay que tomar en cuenta que con eso se desactivó la necesidad de que las instituciones se desgastaran en tener que atender todo un procedimiento penal, y que además también la parte ofendida y el imputado también se ahorraron en su momento el tener que pagar abogados que hubieran tenido que representarlos técnicamente en todo ese procedimiento. Por ejemplo, el tema de los acuerdos reparatorios es una herramienta que facilita desde luego el acuerdo, que se termine, que no se desgasten, usted dice, las instituciones, y que llegue a un término rápido y satisfactorio, tanto para, bueno, principalmente para la víctima. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuántos? Voy a ser práctico para efectos de que se trata justamente de socializar esto. ¿Hasta cuántos acuerdos reparatorios se le puede permitir a alguien que delinque una, otra y otra vez? Uno nada más. Nosotros tenemos una base de datos en donde la persona que celebra el acuerdo reparatorio, en especial el imputado, queda registrado, y en una siguiente ocasión, si nuevamente comete ese delito o un delito de la misma naturaleza, entonces nosotros verificamos, y si resulta que ya había sido beneficiario o celebrado un acuerdo reparatorio previamente, ya no tiene ese derecho y tendrá que irse por el curso normal. Ahora, esa es una pregunta que me parece muy, muy importante, porque eso puede ayudar a que la ciudadanía tenga muy claro que primeramente esos acuerdos reparatorios no son obligatorios. Es decir, el ofendido voluntariamente tiene que otorgar su consentimiento para que se lleve a cabo. Y en segundo lugar, que solamente en una ocasión lo puede celebrar el imputado. Entonces, ¿y qué otra repercusión o trascendencia tiene estos acuerdos reparatorios junto con el procedimiento abreviado, que en un momento más adelante les explicaré, que también es una figura muy útil y muy importante que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Por qué es tan trascendente el acuerdo reparatorio? Porque si sacamos cálculos, un juzgado penal y con un gran volumen de expedientes atiende aproximadamente 1.000 expedientes al año. Con estos 5.500 acuerdos reparatorios que se llevaron a cabo, desahogamos o evitamos que todos esos expedientes primeramente se tuvieran que haber tramitado en agencias del Ministerio Público, y que a su vez se hubieran tenido que ventilar también en 5 diferentes juzgados. Como les digo, porque cada uno de los juzgados al año pues lleva aproximadamente 1.000 expedientes. Pero hay otra cosa más importante que va más allá, que el procedimiento penal es igual en su tramitología, tanto para un delito menor como para un delito mayor. O sea, el procedimiento como tal.
un robo menor en un supermercado, en el procedimiento que establece el código, es igual que para un homicidio calificado. De tal manera que en todos estos delitos, que como le digo, en los acuerdos reparatorios por lo general y principalmente son fraudes, abusos de confianza y muchísimo incumplimiento de obligaciones familiares, quedan desactivados y entonces a nosotros, como Fiscalía General, nos permite concentrar nuestros esfuerzos en los casos realmente delicados, en los delitos de alto impacto, de homicidios, de feminicidios, en donde no se pudo llevar, ahí no se puede llegar a un acuerdo reparatorio porque hubo violencia. Podríamos haber celebrado un procedimiento abreviado, que ahorita les explico en qué consiste, pero aún así, si no se lleva a cabo un procedimiento abreviado, entonces se hace una especie de depuración, porque ya a través de los acuerdos reparatorios, del procedimiento abreviado, se desactivaron conflictos y entonces nosotros ya nuestros esfuerzos, nuestros peritajes, nuestros análisis, nuestros estudios, nuestra investigación ya se puede concentrar en los casos de alto impacto. Ejemplo, vamos hablando del asunto del robo que hubo al asalto al vehículo transportador de valores en Guaymas, en donde lamentablemente perdió la vida una ciudadana de allá. Allí, pues obviamente no se podía celebrar un acuerdo reparatorio. El procedimiento abreviado tampoco hubo condiciones para celebrarlo. Ese asunto se va a ir a juicio. Y entonces nosotros, si estuviéramos en este momento concentrados en atender todo ese volumen de los 5.500 asuntos que se resolvieron en los acuerdos reparatorios y de los más de 500 que se han resuelto a través de los procedimientos abreviados, pues no podríamos tener la capacidad para concentrarnos en ese tipo de casos tan importantes, tan delicados y tan sentidos para nuestra ciudadanía. Otro caso que se fue a juicio, que nos permitió concentrarnos. Recientemente ustedes deben de recordar que se dictó sentencia en el caso del homicida de la señora de la colonia Pimentel, de Doña Nicha. Ahí el homicida tampoco aceptó un procedimiento abreviado. Entonces nos fuimos a juicio, pero bueno, nos permitió prepararnos con los testigos, porque ahora esa es la diferencia también, y ahorita les platicaré de eso, que hay una total transparencia. No es como antes, en donde el juez tenía el expediente adentro de su oficina y él pues lo revisaba, lo estudiaba, lo analizaba y después resolvía. Aquí en una audiencia pública, en donde están los familiares presentes, tanto del imputado como de la víctima, ahí se desahogan las pruebas testimoniales, ahí se desahogan las pruebas periciales y entonces ahí mismo el juez, en esa misma audiencia, resuelve si es culpable o inocente a la vista de todos. Entonces, en el caso, volviendo al caso de la señora de la colonia Pimentel, el hecho de que nosotros pudiéramos haber desactivado ese gran número de conflictos, vamos llamándole penales, a través de esos mecanismos alternos de solución de controversias y de procedimientos abreviados, nos permitió prepararnos de manera muy efectiva para esa audiencia de juicio y que los testigos y las pruebas que llevamos a ofrecer no nos fallaran en ese momento. Y como ustedes saben el resultado, bueno, pues fue que hubo una condena de 53 años de prisión para esta persona, para el homicida. De otra manera, como le digo, bueno, pues estaríamos nosotros concentrados en los otros asuntos. Imagínense, pues, que estuviéramos con nosotros 5.500 más los otros 500 que son de procedimientos abreviados, no tendríamos nosotros esa capacidad de atención. Aquí también cabe señalar que en el estado de Sonora solamente hasta este momento se han llevado a cabo 8 juicios. O sea, se ha llegado hasta la etapa de juicio, no audiencias, porque son 3 audiencias. La primera es la audiencia inicial, en donde se determina sobre la legalidad de la detención del imputado, sobre si se le vincula o no a proceso y sobre la medida cautelar, es decir, si va a prisión preventiva se le pone otro tipo de garantía para que sujetarlo al proceso. Sin embargo, como les decía hace un momento, luego viene una audiencia intermedia y después viene audiencia de juicio. La gran mayoría se quedan en la etapa de la audiencia inicial, porque después hay la posibilidad de celebrar un procedimiento abreviado. Y es por eso, como les digo, que hasta este momento se han celebrado 8 audiencias de juicio. Y en esas 8 audiencias, el imputado ha sido
condenado. Se han eliminado los distractores, digamos, y se han concentrado en los casos fuertes. Efectivamente, y esos son, creo yo, entre otras, unas o algunas de las bondades del nuevo sistema de justicia penal, porque anteriormente todo, así te hubieras robado, y ahorita les puedo platicar el caso de una persona que se roba 2 pastas de dientes en un supermercado aquí en Hermosillo. Bueno, pues eso hubiera meritado igual, todo en el procedimiento tradicional, haber ventilado todas las etapas que les platicaba hace un momento. Sin embargo, ahí en un acuerdo reparatorio se desactivó el conflicto. Entregó las pastas de dientes, pagó 1,000 pesos de sanción a favor del ofendido y el asunto quedó desactivado. Perfecto. Parte de los conceptos que tiene el fiscal general del Estado en torno a lo que se está manejando aquí en Sonora con la implementación de este sistema de justicia penal. Recuerde que usted puede ser partícipe a través de Twitter a esta conversación con el hashtag Encuentro de Ideas, a través de la multiplataforma de Televisa Hermosillo y también igual a través de todas las cuentas oficiales de esta casa televisora. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa, nuestra primera pausa comercial. Vamos a regresar también igual con lo que realiza la otra parte también, la cuestión de lo que son los operativos aquí en Hermosillo, en diferentes puntos de Sonora, que es lo que hace precisamente el nuevo sistema de justicia penal con estas personas detenidas. Todo eso y demás después de la pausa aquí en Encuentro de Ideas. Seguimos en Encuentro de Ideas, en esta emisión en torno al sistema de justicia penal, a un año ya de estar implementándose aquí en Sonora. Si les parece, ya que estamos en plática aquí con el fiscal general de Justicia del Estado, con Rodolfo Montes de Ocamena, vamos ahora a presentarles lo que fue un trabajo realizado por nuestra compañera Karina Barraza. El pasado 17 de mayo se realizó un operativo, un intenso operativo en diferentes colonias del norte de Hermosillo, y ella fue precisamente partícipe de este operativo encabezado por la Policía Estatal de Seguridad Pública y también los cuerpos de la Policía Municipal de Hermosillo. Veamos. Da inicio a un operativo focalizado en colonias de mayor inseguridad y conflictivas de Hermosillo, concentrados desde la base de la Policía Estatal de Seguridad Pública, alrededor de 40 elementos y un binomio de la unidad canina K9, además de elementos municipales, arrancaron con la nueva estrategia que implementará la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora en cerca de 12 colonias de la ciudad de Hermosillo. Alrededor de las 9 de la noche del pasado martes, el operativo especial inició con el pase de lista de los elementos, quienes posteriormente se adentraron al sector norponiente de la ciudad, específicamente en las colonias Tierra Nueva y Bicentenario, para el combate contra la delincuencia. Un operativo que se desplegó sin previo aviso. Con el apoyo de chalecos antibalas, armamento y equipo de inteligencia, el operativo se desplegó en 3 grupos para adentrarse en las calles de dichas colonias. Acércate ya a la colonia Villaverde para que inspeccione los domicilios en estado de abandono, asimismo las personas que andan en vía pública. La indicación, recorridos mediante patrullaje y a pie para detectar cualquier persona con portación de arma o de drogas. En los primeros minutos, los elementos ya reportaban a personas con posesión de droga y armas prohibidas. 5-3 operativo boom. 54 con el 77, cuenta con una 54, le haremos el servicio en la P y le paso los 10 unos metros. El patrullaje llegó a cada una de las calles de las colonias, sobre todo en Tierra Nueva, donde existe un importante número de viviendas deshabitadas. Este tipo de operativos focalizados comprenden desde las 9 de la noche hasta la madrugada, en los que también se implementan filtros de revisión en diferentes vialidades, pláticas con vecinos y atención a denuncias. Aquí
Rocco, el binomio de la unidad canina K9, tuvo una participación especial: realizar cualquier detección de posesión de drogas al interior de los vehículos. Busca, busca. Vamos, Rocco. Ya, toma. Copie, copie. El secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, encabezó el operativo focalizado en compañía del comisario de la Policía Estatal, Samuel Rivera Gutiérrez. Explicó que este tipo de operativos especiales se llevarán a las colonias detectadas con mayor delincuencia y denuncias, tanto de armas blancas como de fuego. La idea es ir limpiando las colonias, ¿no? Vamos a trabajar en forma coordinada con el ayuntamiento, vamos a mejorar el trabajo. Vamos a estar trabajando muy coordinadamente con la Fiscalía para las puestas a disposición. Ya lo acordamos con el señor fiscal, Rodolfo Montes de Oca, y la idea es ir trabajando colonia por colonia con toda fuerza. No va a ser ahorita nada más, vamos a estar trabajando esta colonia hasta que logremos disminuirla y el resto de las colonias focalizadas. Advirtió que los elementos también solicitarán cateos, visitarán puntos de venta de droga y se harán lecturas de placas de vehículos, pero sobre todo, no existirá tolerancia con aquellas personas en portación de cualquier tipo de arma. La instrucción mía es: toda persona que se encuentre con cuchillo, con picahielos, con machete, con puntas y demás, se va a poner a disposición toda persona. ¿Del Ministerio Público? A disposición del Ministerio Público. Vecinos de Tierra Nueva tomaron con sorpresa el operativo especial, el cual consideran es necesario y debe ser permanente para garantizar la seguridad de sus habitantes. Todo lo malo aquí está y en estas colonias. ¿Qué opina de que se hagan estos operativos aquí? Pues para el fin, pues deben de ser bien, ¿verdad? Pero pues, como le digo, aquí era un filtro, pero no era para quien anduviera de ratero, de tirador, de nada. Nomás era para los que no traían el cinturón, o sea, era una recaudación de mordidas. Entre los resultados obtenidos con el despliegue del operativo estuvieron el aseguramiento de un menor con portación de arma blanca, 3 personas presentadas ante el juez calificador por escandalizar en la vía pública y la detención de un sujeto por posesión de una bolsa que contenía hierba, aparentemente marihuana. Las personas quedaron aseguradas y a disposición de la autoridad correspondiente. Con imágenes de Carlos Valenzuela, Karina Barraza, Noticieros Televisa. Muchas gracias a Karina Barraza, parte de los operativos. Y yo le pregunto, fiscal, ahí están los operativos, hay detenidos. Y le voy a decir coloquialmente lo que menciona mucho la gente en la calle. Ahí están los operativos, los detiene la policía, pero otra vez lo volvemos a ver en las colonias. ¿Qué hay que decir a esa gente que dice eso, fiscal? Primero, 2 observaciones con respecto a esta nota tan interesante. Primeramente, ustedes vieron ahí que solamente participaba la Policía Estatal Preventiva o de la Secretaría de Seguridad Pública. Anteriormente también se invitaba a que participara la anterior Policía Estatal Investigadora, ahora agentes ministeriales de investigación criminal. Ahora el criterio que hemos venido aplicando, que es el que debe ser, es el de que nuestros agentes ministeriales de investigación precisamente se dedican a eso nada más, a investigar. Y hemos separado, como debe ser, la tarea de prevención de los delitos y la tarea de investigación y persecución de los mismos cuando ya se cometieron. De tal manera que la Fiscalía General se concentra y junto con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal solamente en la investigación y persecución de los delitos cuando estos ya se cometieron. Anteriormente se participaba en ese tipo de operativos, pero ya cada quien se ha delimitado sus funciones, sus facultades, y ya nos concentramos cada quien en lo que nos corresponde. Segunda observación, escuché sí acertadamente al secretario de Seguridad Pública manifestar ahí que hay el criterio de que cuando alguna persona en la vía pública se encuentre circulando o deambulando con cualquier tipo de arma prohibida, ya sea un arma punzocortante, cuchillo, machete, etcétera, bueno, pues se le va a detener. El Código Penal del Estado de Sonora contiene una excepción ahí que refiere que cuando sea como utensilio de trabajo, bueno, pues en ahí podría haber una exclusión del delito. Sin embargo, nosotros estamos generalizando. A quien sea que se le sorprende en la vía pública
portando ese tipo de armas prohibidas, se le va a detener y, como bien lo refirió él, se le pone a disposición del agente del Ministerio Público. ¿Cuáles son los números? Y también esta es una bondad del nuevo sistema de justicia penal que permite esos conversatorios en donde participan los primeros respondientes, que son la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva, participan la Fiscalía a través de sus agentes del Ministerio Público, participa la Secretaría de Seguridad Pública también a través de una dirección de medidas cautelares que tiene, y participa gente también del Poder Judicial. De tal manera que todos los eslabones del procedimiento penal estemos unificados en el criterio. En uno de los conversatorios que hemos tenido, ¿cuál es el criterio que se está aplicando para efectos de las armas prohibidas aquí en nuestra ciudad de Hermosillo? A quien sea que se le detenga en esas condiciones, nosotros nos los ponen a disposición, nosotros lo judicializamos y, de acuerdo a la Constitución, solamente ameritan prisión preventiva ciertos delitos entre los que no estaba incluido este. Sin embargo, el Código Nacional también permite que el juez de control, de manera discrecional, cuando él considere que el imputado puede ser un riesgo para las víctimas, que puede ser la sociedad, para entorpecer el proceso o que haya algún riesgo de fuga, él puede determinar la prisión preventiva independientemente de que no sea uno de los delitos graves. Entonces hemos unificado el criterio de tal manera que se considera que cuando una persona se le sorprende y se le detiene con un arma prohibida en una vía pública y nosotros lo judicializamos y lo ponemos a disposición del juez, él dicta la medida cautelar de prisión preventiva. Y les hablo de números. Del 18 al 28 de mayo, es decir, en 10 días, se detuvieron a 39 personas en esta ciudad. Esas con portación de arma prohibida. Esos 39 se encuentran encerrados porque el juez les dictó la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Se le encontraron machetes también a ellos? Sí, de todo tipo de armas. Sí, pero sobre todo esos machetes, que sí, en ese aspecto hay en este momento un especial cuidado de que a las personas que se les sorprenda con esas armas, y es por eso que también nosotros hemos emitido la directriz, porque tampoco es fácil someter a una persona que tiene un machete que tiene una longitud de 80, 90 centímetros. Y ocurrió en Navajo hace poco, ¿no? Pues ustedes lo vieron ahí. Claro. A nuestros agentes ministeriales, bueno, pues estos delincuentes intentaron hacer algo parecido, pero la directriz en nuestra corporación es la de que hay que actuar en legítima defensa, y con el solo hecho de que desenfunden o que amaguen es suficiente para que nuestros elementos reaccionen y de inmediato utilicen sus armas de cargo, con los resultados que ustedes ya deben de conocer. Pero a lo que voy, y contestando tu pregunta sobre la puerta giratoria, en el tema de las armas prohibidas, de ninguna manera. Te lo estoy explicando. En estos últimos 10 días han sido casi 4 personas a diario que están encerradas. Así es. Vamos al tema del narcomenudeo. También hubo un conversatorio. Hay el criterio de que a las personas también que se les sorprenda con cantidades de droga que puedan ser consideradas para fines de venta, bueno, ahí se amerita la prisión preventiva oficiosa. A quienes se les detenga con cantidades de droga en las que sean pues para consumo personal y que sea solamente en posesión, a eso se les encierra, no tanto en el centro de reinserción social, sino en un internamiento, de tal manera que no regresan a las calles. Y como les digo, eso es producto de esa unificación de criterios desde el primer eslabón, que es el primer respondiente, siendo la Policía Estatal Preventiva o la Policía Municipal, pasando por el agente del Ministerio Público y llegando hasta el juez, que es el que dicta esa medida. Fiscal, para que se le vaya quedando al público, ya nos dijo cuáles sí ameritan esa prisión preventiva, cuáles no. Es decir, porque de repente yo me quiero imaginar una escena que seguramente usted la conoce muy bien, de alguien caminando con un mini split en medio de la calle a 11, 12 de la noche, ¿no? En alguna colonia de esas conflictivas que hay en Hermosillo o en cualquier otra parte de Sonora. Ahí, ¿qué pasa? Si lo capturan. Que va caminando en ese momento. Lo capturan, es robado, evidentemente. Ellos no se quedan en prisión preventiva. Es un ejemplo. Yo le pido a usted que conoce que otros no ameritan esa prisión preventiva de la que está hablando. Sí, pues hay una gran gama de delitos
o de tipos delictivos en nuestro Código Penal. Podemos hablar pues, de los fraudes, abusos de confianza, despojo, el robo sin violencia en las personas, la posesión simple de drogas. Es una gran cantidad de delitos. Los delitos, por ejemplo, de servidores públicos, por ejemplo. Sin embargo, aquí es donde viene una parte muy importante que les decía de este nuevo sistema, que independientemente de eso, el juez discrecionalmente, cuando él considere que el imputado puede ser un riesgo para las víctimas, que inclusive la víctima puede ser la sociedad, no solamente una persona, que haya un riesgo de fuga o que haya un riesgo de entorpecimiento del procedimiento, él puede dictarle la prisión preventiva. Hay prisión preventiva oficiosa para los delitos cometidos de manera violenta o de alto impacto, como los homicidios o los robos con violencia en las personas. Ahí no es discrecional para el juez, ahí es de oficio, tiene que dictar la medida cautelar de prisión preventiva. Y ahorita comentabas tú el ejemplo de una persona que va caminando por la calle, que lleva un mini split ahí cargando y que en ese momento lo detienen, no puede él acreditar la legítima procedencia de ese artículo que lleva él transportando, y entonces, y además vamos considerando que hay por ahí una denuncia de que se había robado ese artículo, y tal vez no se lo robó con violencia. Sin embargo, bueno, primeramente cuando sucede eso, pueden llegar a un acuerdo reparatorio porque fue sin violencia. Vamos a suponer que una casa que estaba pero no se lleva desocupada en ese momento. Así no es. hubo violencia. Y no hubo violencia y además no llegaron a un acuerdo reparatorio y el ofendido dice, es que yo quiero que esta persona entre a la cárcel de cualquier manera. Quiero que sepan que estamos nosotros en este momento trabajando, y muy pronto ustedes lo van a conocer, precisamente en ese conversatorio, para efectos de que en los robos, aun cuando sea sin violencia, se dicte la prisión preventiva. Entonces eso, en muy corto plazo, ustedes van a tener conocimiento de acuerdo a esa unificación de criterios que tenemos, porque en ese tipo de delitos que no son de alto impacto, pero que sí son de alta incidencia, y que además el robo a casa habitación es de un alto sentimiento para nuestra comunidad y de una alta preocupación, definitivamente que vamos a tomar medidas muy drásticas y fuertes para erradicar ese delito. Y entre ellas va a ser ese que se le llama la política criminal. Y la política criminal en materia de robo a casa habitación es lo que estamos trabajando y logrando el consenso con el Poder Judicial para que las personas que nosotros le pongamos a disposición por una detención, por robo o por haber cometido ese delito, aunque haya sido sin violencia, que se le dicte la prisión preventiva. Sin embargo, como le digo, muchos de esos delitos sí son cometidos con violencia y esas personas están encerradas. Por eso cuando yo escucho y me dicen, oye, pues es que resulta que yo veo, dicen, cómo a esta persona la detuvieron y luego al siguiente día lo veo afuera. Bueno, yo les pregunto y les digo, díganme el nombre, quiero saber quién es esa persona para poder ir a detenerla de nueva cuenta, porque no debe de andar en la calle. En mi concepto, esa puerta giratoria de la cual culpan al nuevo sistema de justicia penal es realmente un mito. Yo quisiera preguntarle, ahorita mencionaba lo de este famoso muchacho que andaba con el minisplit a medianoche, obviamente ya hablando de esta persona, ahorita mencionaba lo del asunto de la denuncia. Creo que también es algo importante señalar eso, de la importancia y la relevancia de que la gente denuncie, porque si no, pues también no hay delito que perseguir en este caso. Les voy a decir por qué es muy importante también. Nosotros constituimos ahí en la Fiscalía un área que le llamamos de detectives y le llamamos nosotros internamente la policía del siglo XXI. O sea, tratamos nosotros de que a través del trabajo de análisis de la información, del trabajo de inteligencia, se pueda dar con los delincuentes, sobre todo en este delito de robo a casa habitación, en donde difícilmente el ofendido puede tener una idea o saber de quién fue o quién fue el responsable, porque resulta que salieron en la mañana a trabajar y cuando llegaron a mediodía, pues la casa ya les habían sacado los artículos de ahí y nadie envió. Entonces nos vienen y nos presentan la denuncia, pero difícilmente nos pueden decir fue tal o cual persona.
Sin embargo, ¿por qué es tan importante la denuncia? Porque si nosotros recibimos la denuncia de un buen número de gente o de la gente que pudo haber sido víctima de delitos con las mismas características, con el mismo modus operandi, esta unidad de detectives, al juntarlas todas y al ver ese símil en el modus operandi, podemos llegar a quienes son los responsables. Por eso para nosotros es muy importante que siempre denuncien, que no piensen que no va a suceder nada. Yo, pues como titular de la Fiscalía, les hago el compromiso de que las denuncias que ellos presenten de ninguna manera se van a quedar en un saco roto. Todas de alguna manera van a ser atendidas. Y más en este tiempo que me les decía, que inclusive quiero decirles que tenemos una unidad ahí que se llama Unidad del Imputado Desconocido, o de causa del imputado desconocido, que es precisamente porque en muchos delitos sabemos quién fue, o consideramos quién fue, y en nuestra denuncia o querella señalamos quién puede ser el responsable. Pero hay muchos delitos como los que les acabo de comentar, sobre todo el robo a casa habitación, que en ese momento está o deshabitada, o en ese momento los dueños o posesionarios pues se encuentran en sus lugares de trabajo y desconocen quién pudo haber sido. Entonces se concentran en esa unidad y nos ha venido dando también buenos resultados para desarticular a lo que nosotros podemos llamar la delincuencia desorganizada. Hay delincuencia organizada, como ustedes saben, pues que esa es materia federal, que son los que tienen los grandes armamentos y se dedican a delitos pues ya de más alto impacto, pero el problema más grande que yo creo que tenemos en este momento en Hermosillo es el de la delincuencia desorganizada. Esos famosos macheteros o gente portando arma prohibida en las áreas públicas, los ladrones de casa habitación, es de las partes más sensibles de nuestra comunidad. ¿Qué tan grave sería el robo de vehículos? También, esa es otra situación, así es, ahí sí está alto en este momento el índice de robo a vehículos. Vehículos me comentabas, ¿verdad? Sí, así es. Es en un rango, curiosamente, del año 95 al 2002, 2003, como que la ignición de los vehículos es más fácil encenderlos en esa generación de vehículos. En los posteriores me da la impresión de que se les complica y por eso esos no son los que usualmente se roban. Y sí tenemos un problema, debemos aceptarlo al respecto, pero también debo decirles una cosa, de esos vehículos se recuperan el 40 o el 50% de ellos. Lamentablemente sí, debo aceptar también que se recuperan con la falta de algunas piezas. Se recupera un gran número de ellos, de los vehículos, pero sí con algunas piezas faltantes, y también tenemos un gran número de detenidos. Yo a diario veo en los reportes, o cómo suscribo yo procedimientos abreviados, que esos no alcancé ahorita a explicárselos, ahorita se los explico de manera muy breve, en donde por lo general van 2 o 3 personas a quienes se les detuvo por posesión de carro, de vehículo robado. Entonces estamos trabajando. También aquí quisiera hacer una aclaración, ya se los decía hace un momento. A nosotros como Fiscalía nos corresponde la parte de la investigación y persecución de los delitos cuando estos ya se cometieron. Si hacemos un recuento como muestra de los casos más relevantes o mediáticos que han existido a partir de que nosotros iniciamos en esta administración hasta este momento, yo les puedo decir que el 95-98% de los casos han sido resueltos y se encuentran los responsables encerrados. Y ejemplos se los puedo dar. Recordemos cuando recién inició esta administración el caso de la maestra de la Universidad Estatal de Sonora, que pues lamentablemente la habían asesinado en su domicilio, era una maestra muy querida, y en una semana se resolvió. Posteriormente, y siempre haciendo énfasis, y también quiero hacer esta aclaración, en que pedimos la conformidad de los parientes de las víctimas, para que no nos digan luego que pues, fue alguien nomás para salir del paso, o que fue un chivo expiatorio. Hemos venido capturando y encerrando a los responsables sin que hasta este momento se nos haya cuestionado de que la persona que se detuvo y que se encerró pudiera ser un chivo
expiatorio. Como les decía, el caso de la maestra de la Universidad Estatal de Sonora, el caso de después posterior de una empleada del Seguro Social allá en Ciudad Obregón, que también fue víctima de un feminicidio. Nos venimos al caso del Yaqui, si se acuerdan que asesinaron ahí en la loma de Bacum. Nos venimos aquí a la violación de la menor Citlali, aquí en la Costa Hermosillo. Nos vamos a la maestra Cheli, allá en Ciudad Obregón, en el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, que fue ella víctima de violación y de feminicidio. Y así les podría hacer un recuento, y hasta puedo pasar por el caso del señor Tony Tambor también, que le pusieron una golpiza y que también los encerramos. El enfermero del Chávez. El enfermero así es. Entonces, Chávez, claro. Y eso quiero decirles que también es producto del nuevo sistema, que nos ha venido dando herramientas para poder nosotros perseguir, investigar y detener a los responsables. Volviendo al caso de los vehículos robados, nosotros tenemos un alto porcentaje de recuperación de esos vehículos y también un alto número de personas que hemos detenido por la comisión de ese delito y que los tenemos en este momento encerrados. Perfecto, fiscal. Sergio, si les parece, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Estamos en este encuentro de ideas. Recuerde que usted puede ser partícipe de esta conversación a través de Twitter con el hashtag Encuentro de Ideas, y también gracias a la gente que todas las noches hace tendencia a través de las redes sociales este hashtag Encuentro de Ideas a través de Twitter. Vamos a hacer una pausa. Ahorita regresamos. Seguimos a través de 12 TV con este encuentro de ideas. Ya vio, el tema es el nuevo sistema de justicia penal, cómo se está aplicando aquí en el estado de Sonora. Se encuentra con nosotros el fiscal general de justicia del estado, Rodolfo Montes de Oca Mena. Y recuerde también, igual, que usted puede participar a través de Twitter con el hashtag Encuentro de Ideas durante el desarrollo de este mismo programa. Sergio, tenemos ahí un pendientito con el fiscal. Sí, se nos quedaba, el fiscal, usted mismo lo mencionaba en el bloque anterior, el sistema abreviado. Así es, ¿no? Así es. ¿En qué consiste? Para efectos de que estamos, yo creo que se está cumpliendo bien el propósito en este programa de explicarle a la gente cuáles son las herramientas, cuáles son las características de este sistema de justicia penal. Y uno de ellos es este sistema abreviado. Así es. Como le decía, tengo yo la impresión de que se ha estado transmitiendo la idea de que el nuevo sistema de justicia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, se limita a ese mito que les decía hace un momento de la puerta giratoria. Pero tiene unas figuras jurídicas que a nosotros, como instancia investigadora y perseguidora de los delitos, pues nos facilita o nos ayuda más en la realización de nuestro trabajo y en el cumplimiento de esos objetivos. Entre ellos, les decía, bueno, los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero también están los procedimientos abreviados. ¿En qué consisten? Ustedes deben haber visto ya en algún programa de televisión de esas series de Estados Unidos o en las películas, en donde por lo general pues en Estados Unidos aparecen juicios, son cuestiones de procedimientos penales, en donde se siente el fiscal con el acusado en su oficina y le dice, bueno, mira, tú cometiste este homicidio, en nuestro concepto tú lo estás negando, si nos vamos a juicio, yo voy a pedir que te apliquen la pena máxima. Aquí en México, en Sonora, por un homicidio calificado, es de 50 años de prisión. Sin embargo, si tú te declaras culpable, yo, como fiscal, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, te puedo reducir la pena. Pero tienes que declarar culpable y aceptar tu responsabilidad en la comisión del delito. Entonces, ejemplos o casos concretos. Ahorita les platicaba el suceso lamentable de la violación y feminicidio de la maestra del Instituto Tecnológico del Yaqui. Esta persona hubiera meritado 50 años de prisión por la comisión de ese delito. En ejercicio de ese procedimiento abreviado, la Fiscalía General le propuso, si tú aceptas 40 años de prisión, entonces con eso cerramos el caso y te quedas 40 años. No vamos a pedir los 50. Entonces dijo él, bueno, pues me declaro culpable, pero denme 35.
Ah, bueno, ¿quieres 35? Ok. Entonces cerramos en 37 finalmente. Se le dictó 37 años de prisión. Allí, ¿qué nos evitamos con esto? Pues todo el desgaste igual del procedimiento en todas sus instancias, llegar hasta la etapa de juicio, apelación, amparo. Y además, en un momento dado, el riesgo de que por una cuestión de forma, el asunto se pudiera caer. De tal manera que él acepta su culpabilidad y entonces es una cosa juzgada. Ya quedó cerrado. ¿Ahí la familia aceptó? Esa es otra cuestión. Ajá. Efectivamente, nosotros lo hacemos, aunque la ley no nos obligue, nosotros lo hacemos pidiendo la conformidad de los familiares, sí, efectivamente. Porque también a ellos, y les decía hace un momento, para ellos es un desgaste emocional el tener que atender o estar al pendiente de toda la secuela procesal de un juicio para ver si lo condenan o no lo condenan. Y en ocasiones, si es que también tienen ellos, o por su deseo, contratan a un abogado coadyuvante, pues también hasta les cuesta. De tal manera que en este caso estuvieron conformes con esa penalidad que en un momento dado, a través de este procedimiento abreviado, se aplicó a esta persona. Como ese tipo de procedimientos abreviados, en estos 9 meses que llevamos en la implementación en el estado de Sonora, se han celebrado más de 500. Claro, no todos han sido por feminicidios, pero sí han sido un buen número por homicidios, por violaciones, y ya pues para ahí para abajo ya nos vamos precisamente a la posesión de vehículos robados, robos, etcétera. Pero eso, como les digo, es una figura jurídica contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales que no estaba prevista en el sistema tradicional y que permite que en cuestión de 1 mes, 2 meses podamos cerrar los casos, y les reitero lo que les decía hace un momento, que eso también nos permite que nos podamos concentrar en los casos de alto impacto en donde el imputado no aceptó la celebración de un procedimiento abreviado, no quiere aceptar su culpabilidad, y entonces, bueno, nosotros ya no tenemos la capacidad de concentrarnos y prepararnos muy bien para llegar a la etapa de juicio, y en donde, como les decía hace un momento, aquí en el estado hasta este momento solamente hemos llegado a 8 juicios, pero en los 8 juicios se han ganado. Que quiero decirles, por ejemplo, el caso de la señora de la colonia Pimentel, sí se le ofreció un procedimiento abreviado al imputado de 30 y tantos años. Él dijo, no, yo me quiero ir a juicio. Bueno, pues se fue a juicio y le dieron 53 años de prisión. Entonces, esas son de las bondades en mi concepto del nuevo sistema, que en este momento no son conocidas por la sociedad, pero que sí nos permite, y vuelvo a lo mismo, cumplir con el postulado del artículo 17 constitucional, el allegar a la ciudadanía una justicia más pronta, expedita, completa e imparcial. Y esa penalidad, volviendo al tema de la maestra del Instituto del Tecnológico del Valle del Yaqui, de 37 años de prisión, bueno, pues ya hizo justicia. Ya esta persona está encerrada, tendrá que compurgar esa penalidad. Pues es una manera extraordinariamente rápida de haberlo condenado, cuando en un procedimiento tradicional, pues tranquilamente estaríamos 3 o 4 años. Oiga, fiscal, ¿todos tienen derecho a un procedimiento abreviado? Sí, sí. O sea, del delito todos, que sea. ahí sí es abierto, a cualquier delito. Sin embargo, sí debo de decirles que sí es facultad discrecional del fiscal poder ofrecer el procedimiento abreviado. No es que ellos lo puedan exigir, no es que ellos puedan decir, oye, tengo derecho a un procedimiento abreviado. No, no es un derecho subjetivo del imputado. Es una facultad discrecional del fiscal de poderlo ofrecer. Si yo considero que no es procedente o prudente ofrecer un procedimiento abreviado, nos vamos al juicio y no me pueden exigir. ¿Y se ha ocurrido? Sí, claro. Sí, ha habido delitos en los que sí, yo digo de ninguna manera. No. Han sido algunas, y se lo digo, si no podemos decir nombres, pero ha habido casos de violaciones. Bien. Ha habido violaciones en las que a mí me parecen delitos muy lamentables, que yo sí considero que tenemos que irnos hasta el juicio y pedir la pena máxima para esas personas, en algunos casos, según las circunstancias. Oiga, fiscal, yo quisiera, Sergio, si me permites, sí, claro, tocar un tema que le ha costado mucho a este estado, a Sonora, y yo creo que a México en general, el tema de la corrupción.
¿Cómo hacer, y si es que es posible, blindarse de todo este marco del sistema de justicia penal que se está aplicando aquí en el estado de Sonora, blindarse ante esas garras precisamente que le cuestan tanto en materia económica, le cuestan tanto en credibilidad también a todos los sistemas de impartición de justicia? ¿Cómo blindarse ante este fantasma de la corrupción? Pues mira, es otra de las grandes bondades de este nuevo sistema y por eso se le llama justicia con rostro. En el sistema tradicional, ustedes saben que era un procedimiento en donde era un expediente, todo en papel, en donde el expediente estaba dentro de la oficina del juez o del secretario de acuerdos, y todo, pues ahí estaban encerrados y ahí los veían y entonces se desahogaba una prueba y luego ellos lo analizaban, lo estudiaban y después resolvían. En el nuevo sistema de justicia penal o en el procedimiento, en este sistema acusatorio adversarial, las audiencias son totalmente públicas. Y ustedes en ese momento, cualquier ciudadano puede estar presente y como le decía tanto, y así ha sucedido, la familia del imputado, la familia de la parte ofendida o de la víctima, y ellos ven el desenvolvimiento y el desempeño tanto de los abogados defensores como de los abogados de litigación de parte de la fiscalía, que son los acusadores, y del juez. Y ven cómo se desahogan las pruebas y después ahí en audiencia pública ven cómo el juez dicta su sentencia. No es de que se lleve el expediente a su oficina y encerrado ahí recibe a un abogado y luego recibe al otro abogado en privado. De ninguna manera. Esto es totalmente abierto y está videograbado. A mí me permite estar monitoreando las audiencias y estar viendo el comportamiento de los agentes del Ministerio Público. ¿Qué hace esto? Que sea muy difícil que pueda haber un acto de corrupción. Además, debo decirte técnicamente que en el sistema tradicional, las pruebas que se desahogaban ante la agente del Ministerio Público tenían valor probatorio, pleno hasta al momento de que dictara sentencia el juez. Ahora no. Las pruebas que se desahogan ante la agente del Ministerio Público no tienen valor al momento de que el juez va a dictar sentencia. Se tienen que desahogar en ese momento públicamente ante, como les decía, todos esos actores que participan en esas etapas o en esas audiencias. Entonces eso hace que difícilmente se pueda prestar a un acto de corrupción. Ahora, en cuanto a nuestra institución en especial, debo sí decirles que lamentablemente por una cuestión histórica, los agentes del Ministerio Público, bueno, pues tenían alguna fama de malas prácticas. Y yo les digo, yo vengo del otro lado del escritorio. Pues yo era litigante y debo decirles con toda honestidad que sí lo llegué a padecer. Entonces, ahora que llegamos, pues de inmediato lo que hicimos fue remover a más de 30 agentes del Ministerio Público y sustituirlos por mujeres, en su gran mayoría. ¿Por qué por mujeres? Porque en mi concepto, las mujeres son más honestas, son más ordenadas, y son más sensibles, y para muestra nuestra gobernadora. Y nos ha venido dando muy buenos resultados. Y el otro concepto que nosotros, que yo considero muy importante para poder evitar la corrupción, creo que se podrán crear una gran cantidad de leyes, de disposiciones, aumentar las penas, ponerles prisión preventiva oficiosa, etcétera. Sin embargo, yo creo que el factor más importante que puede erradicar o evitar la corrupción es el ejemplo. Yo creo que el ejemplo arrastra. Y si tenemos el ejemplo de una gobernadora intachable, y si yo en la institución, en mi concepto, que me considero también que no tengo tache en ese aspecto, tengo toda la calidad moral y la autoridad para remover a cualquiera de los funcionarios que incurran en alguna mala práctica, y como les digo, así lo hemos venido haciendo, y algún número de ellos se encuentran sujetos a procesos penales y muchos de ellos en procedimientos administrativos. Entonces, sí venimos trabajando muy fuerte en esa parte, y creo yo, porque yo pues platico con los abogados litigantes, que son los principales usuarios del servicio, y les pregunto, díganme, cuando tengan conocimiento de alguno de nuestros funcionarios que esté incurriendo en malas prácticas, para proceder. Y sí he percibido, de acuerdo a lo que me dicen, espero que no sea por quedar bien, pero sí me van diciendo que sienten que sí ha cambiado por lo menos la erradicación de esas malas prácticas y de corrupción en esta institución. Y el que haga malas prácticas se va. Definitivamente, ahí no hay contemplaciones, no hay contemplaciones. Cualquier mala práctica, bueno, vamos hablando de cuestiones que ameriten
no sé, una solicitud de favor, de dinero, etcétera, de inmediato. De inmediato. Ahí no hay, ¿cómo les diré? Que una segunda oportunidad de ninguna manera, y de un universo de aproximadamente 100 agentes del Ministerio Público que había cuando nosotros llegamos, como les digo, hemos removido ya a más de 30, que es un número bastante significativo y que además es ejemplificativo para los demás. Ahora, de los funcionarios, a propósito del tema de corrupción, que es un tema muy polémico, que se ha discutido, se ha analizado en una cantidad importante de mesas, de medios de comunicación, académicos, en fin, por todos lados. De los funcionarios o exfuncionarios, mejor dicho, que están siendo investigados en este momento, están bajo proceso, ¿todos ellos tendrían que ser juzgados bajo el sistema penal tradicional o entrarían en este nuevo sistema de justicia penal? Ahí te voy a decir cuál es la regla de competencia. El 18 de junio, cuando entra en todo el país ya la implementación del nuevo sistema, también se publican reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales porque había una controversia sobre qué tipo de procedimiento debía aplicarse. Bueno, ahí ya se estableció de manera muy clara que la competencia se surte a partir de la fecha de presentación de la denuncia, independientemente de la fecha en la que se hayan sucedido los hechos presuntamente delictivos. Si ahorita en este momento se presenta una denuncia por hechos de corrupción que constituyan delito, que fueron cometidos hace 3 años, se tiene que ventilar conforme al nuevo sistema de justicia penal, porque la denuncia se está presentando en este momento. Las denuncias que se presentaron anteriormente a que iniciara la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales aquí, entonces se tienen que ventilar y continuar ventilando conforme al sistema tradicional. Esa es la regla de competencia. No se puede transitar de un sistema a otro a medio juicio, no sé cómo llamarle. Bueno, mira, te voy a decir que alguien lo solicite, pues. Qué pregunta tan interesante, porque se ha presentado esa controversia, y no tanto en el procedimiento mismo, sino en la aplicación de las medidas cautelares, que es la de la prisión preventiva. Exacto. Y entonces se dice, bueno, como el nuevo sistema es más benéfico o benévolo para el imputado en la aplicación de la medida cautelar, entonces ahí sí se puede aplicar retroactivamente. Es un criterio que todavía está sujeto a discusión, pero hay tribunales colegiados que han emitido criterios en el sentido de que quien esté siendo juzgado por el sistema tradicional sí puede pedir que se le revise su medida cautelar conforme al sistema acusatorio adversarial. Y hay otros tribunales colegiados dependientes de la Suprema Corte que establecen que de ninguna manera, que no se puede hacer un híbrido, que no se pueden mezclar. Va a tener que haber un momento en el que llegue a la Suprema Corte para que, en lo que se llama la resolución de una contradicción de tesis, resuelva, y ahí sí emite el criterio definitivo. Pero sí hay casos en los que, por determinación de los tribunales colegiados, los juzgados penales de primera instancia que están ventilando un procedimiento tradicional han tenido que revisar la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva a la que tienen sujeta una persona para aplicarles la medida cautelar, o que se lleve a cabo el pequeño procedimiento que hay para aplicar la medida cautelar establecida en el nuevo sistema. Yo recuerdo un funcionario recientemente, exfuncionario del gobierno anterior, que recientemente estuvo en prisión, y que él solicitó que se trasladara, podemos decirlo así, esa medida cautelar y se aplicara al nuevo sistema de justicia penal, porque en ese nuevo sistema de justicia penal él tenía el beneficio de la libertad. Te voy a decir qué es lo que sucede, que el párrafo segundo del artículo 19 constitucional señala o enumera ahí cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ahí es, como les decía hace un momento, homicidios, delitos cometidos con violencia, etc. El delito cometido por el funcionario que tú mencionas, que me imagino quién es, no estaba contemplado en ese catálogo. Sin embargo, aquí en nuestro Código Penal sí estaba considerado como delito grave. Entonces, por eso él estaba en prisión. Entonces, él dice, bueno, el nuevo sistema establece que, ese párrafo segundo del artículo 19, señala que ese delito que yo cometí no amerita prisión preventiva. Entonces, yo pido que retroactivamente me apliquen el Código Nacional de Procedimientos Penales
y que se establezca el procedimiento para que el juez vuelva a revisar si yo amerito estar atendiendo el procedimiento en prisión. Y entonces, contra eso, si les digo, la Fiscalía se opuso, el juez finalmente consideró que sí era revisable, le revisó su medida cautelar y le concedió la libertad bajo caución, que es como se encuentra en este momento. Pero ese criterio y que esa determinación, déjenme decirles, que se encuentra todavía sujeto a una apelación promovida por la Fiscalía. Y esa apelación después todavía tendrá que ir a un amparo directo. Y bueno, esperaremos a ver qué resuelve, como les digo, en un momento dado la Corte, porque el juez de primera instancia se apoyó en uno de los criterios, como les decía hace un momento, en donde hay tribunales colegiados que consideran que sí es posible hacer una mezcla de los dos procedimientos, el tradicional y el nuevo. Hay otros tribunales colegiados que dicen que de ninguna manera puede ser así. No ha llegado todavía el momento, habrá de llegar, en donde la Suprema Corte tendrá que pronunciarse al respecto. Y ese va a ser el criterio definitivo que tendrá que aplicarse. Y entonces, si en un momento dado la Suprema Corte llegara a decir no se puede mezclar, pues esta persona tendrá que regresar. Yo quisiera tocar el tema de los medios de comunicación, el papel que jugamos en esto, porque al final de cuentas yo creo, no sé si esté bien mencionado el término, de que somos un equipo, es un trabajo en equipo, medios de comunicación, también igual lo que son la Fiscalía, en torno a la impartición de justicia. Es decir, viene este cambio, este nuevo sistema de justicia penal, y esto impide, en el caso de los medios de comunicación, el colocar la imagen de una persona que se está entrando en un proceso, y vienen muchas situaciones, y vamos con la premisa de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la premisa actual. En ese sentido, ¿cómo ve el papel de los medios de comunicación? Ya le agarraron la onda, hablando de manera coloquial, al nuevo sistema. Hay algunos que no están cumpliendo, sobre todo en redes sociales, que eso es donde se observa mucho, que divulgan fotografías, se divulga mucha información que no debería divulgarse. Bueno, ahí llegamos al punto del principio de la presunción de inocencia. Así es. Y también a nuestra situación o nuestra formación cultural. Para nosotros, una persona a la que se le detiene, se le judicializa y se le sujeta a una prisión preventiva, ya para la opinión pública, esa es una persona que ya está condenada. Así es. En nuestra sensación, así es, ¿no? Así es. Sin embargo, es una persona que técnicamente o jurídicamente todavía no es culpable, porque no se le ha dictado sentencia. Así es. Entonces, no es nomás los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación reflejan el sentir de la gente. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Cómo es posible, si lo detuvieron en flagrancia y si está ya encerrado, que no podamos decir su nombre? Sí, así es. Y lo entiendo, pero es por esa cuestión cultural. Yo creo que va a ser cuestión de tiempo para que nos acostumbremos culturalmente a que el principio de presunción de inocencia establece, y creo que es razonable, de que solamente podremos exhibir a una persona ante los medios como responsable en la comisión de un delito cuando ya haya sido juzgado. Pero mientras no haya sido juzgado, bueno, pues todavía se debe de presumir que es inocente, porque además la carga de la prueba en la presunción de inocencia la tiene la Fiscalía. Y nosotros tenemos que comprobar, y ya que comprobemos y que el juez así lo confirme, entonces sí será culpable. Yo considero que va a ser cuestión de tiempo para que tanto la ciudadanía como los medios de comunicación y nosotros mismos nos vayamos acostumbrando a ese principio de presunción de inocencia que no es privativo ahorita de México, sino es de los países desarrollados, en donde se ventilan los procedimientos penales a través de este sistema. Entiendo que para la noticia, pues es completa, es importante poder que aparezca el físico y que aparezca el nombre completo, pero sí pienso yo que eso sí atenta contra el principio de presunción de inocencia. Aun cuando nosotros materialmente estemos convencidos de que esa persona es la responsable o la culpable en la comisión de ese delito, formalmente tenemos que esperarnos a que se dicte la sentencia para que entonces sí, ya condenado, se le pueda exhibir. Ahora bien,
Yo creo que los medios de comunicación tienen una parte fundamental y muy importante en lo que es el nuevo sistema de justicia penal, porque yo he escuchado cuando dicen, bueno, es que ahora los delincuentes todavía son más beneficiados, no los puedes ni tocar, no los puedes ni ver, tienen muchos derechos. No, el nuevo sistema o el sistema penal acusatorio adversarial no es tan benévolo, es más, con quien ha pretendido ser más benévolo es con la víctima. Y les permite que estén en las audiencias y que puedan intervenir también, incluso en ocasiones hasta ofrecer pruebas. Y también nos obliga a nosotros a darle una atención especial, psicológica, jurídica, a las víctimas y a sus parientes. Y el imputado, bueno, pues ustedes ya habrán visto, y no tenemos que ir muy lejos. Hace 2 días o hace 4 días, sábado y domingo, bueno, pues los agentes ministeriales de investigación criminal, en el ejercicio de sus funciones, pretendiendo ejecutar órdenes de aprehensión, que es su tarea, se encuentran a delincuentes que simplemente pues desenfundan sus machetes, los tratan de agredir y de inmediato reaccionan. Y bueno, pues esa es legítima defensa. Esa es la directriz que tienen en la Fiscalía General de Justicia los integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Entonces, eso de ninguna manera es un trato cordial, amable o bondadoso hacia los delincuentes. Y ese es un mensaje que nosotros les queremos mandar. Por un lado, que nuestros agentes no van a tener contemplaciones. Y en segundo lugar, que quien se detenga y quien sujetemos a proceso, nosotros vamos a hacer todo lo posible y lo estamos logrando porque se mantengan encerrados. Perfecto. Oiga, fiscal, hablando de la legítima defensa, bueno, ya explicó el criterio que se aplicará. Yo creo que el mensaje fue muy claro, muy contundente, además, y además reforzado con una declaración, recuerdo yo, horas después de la propia gobernadora, en el sentido de que no van a permitir pues, que se actúe con la impunidad con la que habían venido actuando algunos delincuentes. Y la legítima defensa para los ciudadanos. Es decir, son un par de agentes ministeriales que ejercieron la legítima defensa ante el ataque de un delincuente. ¿Qué pasa con el ciudadano a la hora de defenderse, a la hora de su legítima defensa, cuando no hay un agente alrededor y se tiene que defender? Bien. Es una pregunta muy interesante y muy importante también para el auditorio. Con esto que voy a expresar o explicar, no es una invitación a que la ciudadanía se convierta en las autodefensas o que se haga justicia por su propia mano, porque para eso estamos las autoridades. Sin embargo, como tú lo acabas de mencionar, en esos casos en los que pues no hay en ese momento la posibilidad de pedir un auxilio y que tienen la manera de defenderse, cuando yo hablo de la figura de la legítima defensa que está contemplada en el artículo 13 del Código Penal del Estado de Sonora, ahí es genérica, no es exclusivamente para las autoridades. Si en un momento dado, en tu domicilio, y tú tienes un permiso para tener arma de fuego, y también se te aparece alguien que te desenfunda un machete, y tú te defiendes, es legítima defensa. Esa legítima defensa que en este momento, como criterio o directriz, nosotros aplicamos para los agentes ministeriales, es una disposición jurídica general que también aplica para los ciudadanos. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que tiene ciertas reglas. Tiene que ser una agresión inminente, que sea proporcional el medio con el que uno se está defendiendo, que sea, se repele esa agresión y que además no haya sido provocada por quien se está defendiendo. Si se cumplen con esos requisitos, estamos ante una legítima defensa que podrán hacer uso de ella cualquier ciudadano. Y les doy un caso concreto. Ustedes deben de recordar hace aproximadamente 2 o 3 meses o 4 meses a una pareja, una mujer, ahí en la colonia Las Quintas, que llegan a su domicilio, ella y su esposa, pues ya algo bebidos, y él pues empieza a golpearla. Incluso le pega una patada en la boca ahí a la mujer y ella pues se defiende, toma un cuchillo y lo mata. Cuando a mí me mandan el reporte, porque los homicidios me lo reportan de inmediato, y me dicen pues que ella lo había matado, pero ella se quedó en el lugar de los hechos, auxiliando, pues, ¿no? Y entonces yo le digo a mi gente, a ver, vamos a analizar el asunto. No hay que ser severo con la mujer. Por algo sucedió. Al siguiente día veo el expediente con ellos. No, pues esto es legítima defensa.
¿Por qué? Porque ella se defendió de una agresión real, inminente, la repelió y con un medio proporcional, porque pues la fuerza física de un hombre contra la de una mujer, pues ella no puede entrar en el combate cuerpo a cuerpo físicamente. Entonces ella toma esa arma, se defiende, él fallece y bueno, pues nosotros ahí aplicamos ese mismo criterio. Que déjame decirte que fue un precedente, porque que tuviéramos conocimiento, hacía mucho tiempo no había un precedente en donde la Fiscalía, en ese momento la Procuraduría General de Justicia, hubiera determinado que la mujer había obrado en legítima defensa y que por tanto era un excluyente de responsabilidad como la contempla el Código Penal y que por tanto no íbamos a proceder en contra de ella como no lo hicimos. Y también lo hicimos, además de que porque se actualizó en nuestro concepto la legítima defensa, porque no podemos permitir tampoco más violencia en contra de las mujeres. Muy bien, fiscal, pues es parte de los conceptos que maneja el fiscal de justicia del Estado. Estamos llegando al final, fiscal, esto da para 2, 3 programas realmente, sí, todo lo que es el tema del nuevo sistema de justicia penal. ¿Algún comentario final, fiscal, sobre este tema y sobre todo el llamado a la ciudadanía a la denuncia y también igual a confiar en este caso, en este sistema? Sí, yo quiero que tengan confianza. En definitiva, este sistema, para cumplir con los postulados del 17 constitucional, de llevar a la ciudadanía una justicia más pronta, expedita, completa, imparcial, sí es el adecuado, por lo menos es mejor que el sistema anterior, y yo estoy seguro que va a ser solo cuestión de tiempo para que también todos nosotros culturalmente nos vayamos adaptando y lo vayamos comprendiendo. Quiero que sepan que yo mismo, después de haber tenido pues 20 años de ejercicio profesional en el litigio bajo el sistema tradicional, pues yo me resistía a este nuevo sistema porque decía, pues ¿por qué me van a traer uno nuevo? Pues el otro que yo ya conozco, además es ajeno a nuestra cultura, es sajón, el de nosotros es pues, el sistema civil, etcétera. O sea, civilista porque es del derecho romano, etcétera. Sí. Y bueno, pues nos dan el privilegio en su momento de que participemos en su implementación. Y ahora que estamos implementándolo, créanme que soy un convencido de que sí es un procedimiento que va a hacer que la gente pueda obtener justicia más pronta y expedita, como en los números que les he venido platicando. No soy muy yo de números, soy más de la percepción. Sí entiendo y comprendo que en este momento la percepción puede ser la de que el nuevo sistema pudiera ser el culpable de que la delincuencia pudiera estarse incrementando. Sin embargo, yo les puedo decir que no es así. En primer lugar, porque el nuevo sistema no es el antídoto para abatir a la delincuencia o erradicar a la criminalidad. Es solamente un instrumento, como les decía, para llevar una justicia más pronta y expedita. Y en ese aspecto sí está cumpliendo con su objetivo en nuestro Estado. Y para muestra están, como les decía, los más de 5.500 acuerdos reparatorios que se han traducido en más de 35 millones de pesos que se le han pagado a las partes ofendidas, que dentro del sistema tradicional hubiera tardado 2 o 3 años para que ellos hubieran recibido esa reparación del daño, y en los procedimientos abreviados, que son más de 500, en donde los responsables en su mayoría se encuentran encerrados y con la conformidad de los parientes de las víctimas o de los propios ofendidos. Entonces, yo sí quiero pedir paciencia, comprensión, adentrarse, y también otra cosa muy importante, invitarlos a que vayan a las audiencias de juicio oral, para que vean cómo se desarrollan los juicios, cómo se desarrollan las audiencias, cómo nuestros agentes del Ministerio Público se baten ahí haciendo la imputación directa a delincuentes de alta peligrosidad, cómo están debidamente capacitados, cómo litigan y cómo obtienen las resoluciones favorables precisamente con argumentos técnicos. Y eso hace que la gente, creo que va a hacer que la gente se pueda convencer de las bondades de este nuevo sistema de justicia penal. Perfecto, bien. Fiscal, pues nosotros le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche. Un verdadero placer, y también escuchar de primera mano, Sergio, todos los conceptos del nuevo sistema, ¿no?
Yo creo que tenemos que ir trabajando todavía un poco más, como dice Edgar, yo creo que sí da para unos 2 o 3, sí, cómo no. Porque esto es lo que nos va a regir, ya nos rige y así será durante mucho tiempo más, según entiendo. Entonces tendremos que seguir aprendiendo en los medios de comunicación. Así es un apunte muy interesante, Edgar, el papel de los medios de comunicación como canal para que la gente vaya entendiendo, vaya asimilando, vaya comprendiendo, vaya entendiendo cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones en este nuevo sistema de justicia penal. Que no los agarren con los dedos detrás de la puerta, igual a nosotros como comunicadores, para conocer y saber qué es lo que le estamos informando a la gente. Y por eso es importante este tipo de espacios y que se haya dado tiempo para estar aquí, fiscal. No, yo se los agradezco mucho y efectivamente, tal como dicen ustedes, son una parte fundamental para lograr la socialización de este nuevo sistema y del convencimiento a la ciudadanía de que sí es una herramienta más efectiva. Y yo de verdad le digo, se los agradezco mucho porque yo estoy seguro que de alguna manera al gran auditorio al que ustedes llegan, pues van a poder en algo tener una idea diferente de lo que es el nuevo sistema, tomando en cuenta que sí se ha divulgado como si más que beneficiar estuviera perjudicando la seguridad. Muchas gracias, Rodolfo Montes de Oca, al fiscal. Licenciado Valle, un verdadero placer estar trabajando con usted. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias, licenciado Sergio Valle. Gracias también a usted por vernos, a nombre del Incansable, en esta emisión de Encuentro de Ideas. Ya lo sabe, a través de Twitter siempre estamos atentos a la conversación a través del hashtag Encuentro de Ideas. Nos vemos en la próxima emisión de Encuentro de Ideas.